pero Sintomatología. Sintomatología. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que es la sepsis neonatal. Entonces, si ustedes recuerdan, prácticamente la sepsis neonatal es una respuesta inflamatoria sistémica que va a ser secundario prácticamente a la invasión de algún agente infeccioso, ya sea parasitario, bacteriano, hasta virus, que después van a entrar a lo que es el torrente sanguíneo y se van a diseminar a lo que es por este torrente sanguíneo, pues a todo lo que es el sistema, ¿no? Y van a producir, pues, ese proceso inflamatorio sistémico, ¿no? Que actualmente, pues, la estamos conociendo con el nombre de SIRS, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a ir manejando algunos conceptos también, que ustedes tengan en claro eso de lo que es la clasificación. Ahorita acá no se ve muy bien la imagen. Por ejemplo, estos conceptos que hemos sacado de acá arriba prácticamente son los protocolos que se manejan por el ministerio. Pues aquí nosotros vamos a ver que esta patología pues, puede ser resuelta primero identificada en un primer nivel y luego en un segundo o en un tercer nivel pueden ser manejados, ¿no? De acuerdo a la complejidad que nosotros vayamos encontrando, de acuerdo a la clínica de estos pacientes, ¿no? Entonces, algo que todavía es como quien dice discutido y aún se va como quien dice determinando, es esto de lo que es la clasificación. ¿Cuándo vamos a denominarlas precoz y cuándo vamos a denominarlas tardía? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esto de lo que es el ASUS o lo que es los protocolos o las normativas que se van manejando, en esta nos señala que una sepsis neonatal temprana pues va a ser desde lo que es el momento del nacimiento hasta los 5 días de vida, ¿no? Y una sepsis neonatal tardía va a ser después de los 5 días de vida. Pero para que ustedes, como quien dice, si nos llegan a preguntar esto en el examen, pues manejemos nomás esto todavía de este concepto porque, bueno, aún la va manejando, pues, ¿no? Entonces, incluso en las teóricas de la doctora, van a ver que aún van manejando esto de lo que es la sepsis precoz y tardía, de acuerdo a lo que son las 72 horas. ¿Ya? Entonces, sepsis precoz, según el tiempo, menos de 72 horas. Sepsis tardía, mayor a 72 horas. Entonces, vamos a ir nomás todavía manejando estos términos. Pero para que ustedes vayan viendo, incluso si ustedes van a ir leyendo otras literaturas, incluso ya vamos hablando de la primera semana de vida, o sea, de los 7 días. Entonces, pero nos quedamos con esto, o nos quedamos para el tema de lo que es el examen, porque vamos a quedar con esta denominación, ¿ya? ¿Cuáles son las características principales de lo que es esta sepsis precoz? Entonces, ustedes vean, menos de 72 horas, estos van a ser, que frecuentemente el 90% de estos van a estar asociados a una ruptura prematura de membrana, a una coriomionitis, algún trabajo de parto prolongado, pues alguna infección por ahí que sea materna, ¿no? Y lo que pasa en la sepsis tardía, pues prácticamente este antecedente es poco probable o poco frecuente, ¿no? Y esta sepsis precoz va a estar sobre todo asociada a lo que son la prematuridad, y ya que estos, es decir, nacidos prematuros, pues por su sistema inmunológico que prácticamente todavía son como quien dice inmunodeprimidos, pues fácilmente pueden estar asociados a una sepsis precoz, ¿ya? Entonces, lo que pasaría distinto o frecuente en una sepsis tardía. Ahora, esta sepsis precoz va a estar asociada poco frecuente a lo que son los procedimientos invasivos. Ustedes mismos verán por el mismo tiempo, ¿no? Pero por el lado contrario, pues va a ser frecuente. Obviamente estos pacientes que están mayor tiempo en una estancia hospitalaria, pues obviamente les van a hacer tal vez una vía central, tal vez una vía parenteral. Entonces van a estar sometidos a un riesgo de un proceso invasivo, pues, ¿no? Entonces, los signos clínicos en esta primera, pues vamos a tener una rápida evolución a lo que es el shock, ¿no?
Pues, la principal característica de estos pacientes, pues que se van a presentar con tal vez alteraciones en la respiración o además también la desregulación en lo que es la temperatura, ¿no? Entonces, son menos frecuentes las complicaciones como la meningitis, lo que pasaría todo lo contrario con una sepsis tardía. Y esta parte es muy importante que recordemos. ¿Cuáles son los agentes etiológicos que van a estar asociados a una sepsis precoz? Por ejemplo, van a ser aquí lo que son los gram positivos y gram negativos. En los gram positivos estamos hablando sobre todo de una sepsis precoz, el Streptococcus del grupo B o el Streptococcus agalactiae, ¿ya? Entonces, como segunda causa es la E. coli y como tercera causa la Listeria monocytogenes. Por el contrario, una sepsis tardía, pues estos son más patologías asociadas a una transmisión nosocomial. Entonces, pero aquí vamos a hablar tal vez también de los gram positivos y gram negativos, pero en los gram positivos la que va a estar más relevante va a ser el Staphylococcus epidermidis, ¿ya? Seguida por la E. coli. Claro, obviamente vamos a tener estos agentes que son más de características nosocomiales, Klebsiella, Pseudomonas, Cándidas, entonces, y entre otros agentes bacterianos o virales, ¿no? La probabilidad de lo que es la mortalidad, vean ustedes, el 15 a 50% en una sepsis precoz, ¿no? Y en una sepsis tardía es menor, pero en cuanto a lo que es el tipo de transmisión, pues vamos a tener estas características. ¿A qué nos referimos con transmisión vertical y transmisión nosocomial? La transmisión vertical prácticamente, como ustedes pueden ver acá, puede ser transplacentaria o puede ser por una vía ascendente, ¿no? Transplacentaria, pues a través de lo que es el torrente sanguíneo, podemos tener lo que es la sífilis, citomegalovirus, toxoplasmosis, y la vía ascendente, su nombre mismo lo indica, vía ascendente, o sea que va a ir, digamos, de abajo para arriba, y tal vez algún proceso infeccioso por ahí de lo que es la región genital de la mujer o alguna infección urinaria o algo que va a ir en una forma ascendente, ¿no? Entre estos, pues tenemos, por ejemplo, a las intraamnióticas, a la Streptococcus del grupo B, Listeria monocytogenes, la E. coli, pasaje del canal también del parto, durante lo que es el trabajo de parto en ese momento, pues vamos a ir teniendo también lo que es el herpes, la hepatitis B, C y el HIV, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener estas formas. Y esto de lo que son las nosocomiales, prácticamente lo que es el entorno hospitalario, ¿no? Aquí vamos a hacer gran relevancia lo que es este punto, la colonización de las manos. Por eso es que en los hospitales se hacen bastante relevancia en esto de lo que es el lavado de manos, ¿no? Es importante. Y si ustedes se dan cuenta, cuando entramos igual al servicio de neonatología, pues vamos lavando las manos. Volvemos a salir, volvemos a entrar, volvemos a lavar las manos. Entonces, ahí es la característica o la parte donde tenemos que ir haciendo la parte de la prevención, ¿no? Obviamente los procedimientos invasivos, los equipos que también no van a estar también, o tal vez no van a estar desinfectados del todo, entonces va a haber un riesgo pues de producirse pues a través de esta vía la transmisión de lo que es algún agente infeccioso, ¿no? Ahora, lo que habíamos ido viendo, lo que son estas manifestaciones clínicas, cómo nosotros vamos a darnos cuenta de que estos recién nacidos están con algún proceso infeccioso. Vamos a tener esto, prácticamente algunas señales, desde el momento incluso cuando el niño esté dentro de lo que es la mamá, en la vida fetal, y posteriormente, ¿no? Por ejemplo, en algunas alteraciones fetales, vamos a ir nosotros viendo que el obstetra tal vez nos va a decir, no, tenemos un trabajo de parto, tenemos una cesárea que está con una alteración del bienestar fetal, el monitor cardíaco me está dando unas frecuencias cardíacas altas o bajas, entonces ahí ya vamos a ir teniendo alguna señal de que algo anda mal en este recién nacido o en este producto que van a hacer, ¿no? Entonces tenemos también el líquido amniótico teñido con mercurio, puede ser también un factor
que nos haga pensar que probablemente exista una infección, ¿no? Y esto de lo que es también la asfixia en aquellos niños con Apgar menor o igual a 6, vamos a ir también sospechando o descartando porque ese niño nació con esas características, probablemente tal vez hayan sido por alguna infección, ¿no? Esto de la inestabilidad térmica, pues nosotros vamos a ir viendo prácticamente disregulaciones en cuanto a la temperatura. Ese niño no va a poder regular la temperatura adecuadamente. Entonces, algunos pueden hacer hipertermias, algunos pueden ser hipotermias. Entonces, y generalmente esto de lo que es la fiebre es poco probable encontrar en los recién nacidos. Pero cuando se manifiesta, pues hay que, como que dice, que estudiarlo, ¿no? Entonces, en los recién nacidos de términos, pues generalmente vamos a estar viendo esta asociación, y en los recién nacidos prematuros vamos a estar viendo asociados a una hipotermia, ¿no? Entre los síntomas respiratorios, pues también esta sepsis puede ir asociado a grados de dificultad respiratoria. Esos grados de dificultad respiratoria generalmente cuando aparece, el niño nace, pues aparecen esos grados de dificultad, van a ir como quien dice, incrementándose, o van a ser más duraderos de 4 horas. Y esto de lo que es la apnea, la pausa respiratoria durante más de 20 segundos, tal vez con alguna asociación o alteración de lo que es la frecuencia cardíaca, la saturación, todo eso, entonces vamos a ir viendo también estas formas de presentación generalmente en los recién nacidos prematuros, y estos son prácticamente, como acá dice, clásico de una sepsis por estreptococos del grupo B, ¿no? De inicio tardío. Y obviamente vamos a ir viendo también otro tipo de alteraciones en la frecuencia cardíaca, taquicardias, bradicardias o alguna señal de mala perfusión. Entonces, cuando nosotros veamos en cuanto a lo que es la sintomatología de estos recién nacidos, pues nosotros vamos a ver más o menos en estas características, pues, ¿no? Una fase inicial. No va a tener un buen aspecto, no va a estar bien, tal vez vamos a encontrar alteraciones en la temperatura, una hipotermia, una hipertermia. Este recién nacido no va a tolerar bien las tomas de leche, vamos a estar tal vez con algunos vómitos, y tal vez se los va a ver con una hipoactividad, ¿no? Y una taquicardia inexplicable, ¿no? Y algunas formas si nosotros vamos a ir asociando en cuanto a lo que es la sintomatología digestiva, respiratoria, neurológica, pues probablemente veamos estos puntos, ¿no? Digestiva, intolerancia, vómitos, vamos a ir viendo tal vez algún débito porráceo, bilioso, o una distensión abdominal o alguna hepatosplenomegalia, ¿no? Vamos a ir viendo estas características a nivel digestivo. Y a nivel respiratorio, pues vamos a ir también presentando o evidenciando lo que es prácticamente una alteración del aleteo nasal, quejido, retracción, y ese asunto abdominal. Entonces, algún problema respiratorio, pues, ¿no? Entonces, y lo que les decía, las apneas que también van a estar asociadas principalmente en aquellos recién nacidos prematuros, y vamos a estar asociando y vamos a tener que descartar en estos casos principalmente lo que es la invasión por estreptococos del grupo B, ¿no? Y obviamente si el paciente va a estar muy delicado y vamos a estar con asistencia respiratoria mecánica, pues obviamente ahí vamos a estar teniendo que aumentar los parámetros ventilatorios, ¿no? A nivel neurológico, de entrada esos niños se encuentran hipoactivos, hiporreactivos, o se encuentran también irritables. Pues podemos tener aquí una hipotonía, una hipertonía, incluso algunos niños con alguna complicación como son las convulsiones, ¿no? Ahora, en el periodo tardío, cuando ya vamos a estar prácticamente con un cuadro tal vez avanzado, vamos a tener algunas complicaciones a nivel de lo que es el cardiocirculatorio o a nivel de lo que es lo hematológico, ¿no? En lo hematológico, asociados tal vez a una ictericia, sobre todo una ictericia tardía, y a una palidez,
algunos sangrados en sitios de punción, zona orogástrica, tubos rotroquiales, que van a ser zonas bastante sensibles, ¿no? Y que van a causar tal vez algunas petequias, algunas equimosis, que comúnmente en un recién nacido, digamos, que se encuentra en un buen estado, pues no dejaría señales, ¿no? Y en la parte cariocirculatoria, pues el aspecto séptico, ustedes van a ir viendo siempre esos, tienen un aspecto como una piel terrosa, medio una piel como que dice entre amarillo y verdoso, y vamos viendo también lo que son alteraciones en lo que es el pulso débil, y vamos a tener una mala perfusión, ¿no? Uno va a hacer lo que es el llenado capilar, pues ese llenado capilar va a ser mayor de 2 segundos probablemente, ¿no? Y lo que es la hipotensión. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer ante estos pacientes? Entonces, primero, siempre ustedes deben evaluar las características del embarazo. Es importante porque si ustedes tienen algún factor de riesgo o presentan como que evidencian, por decir, algo que les llame la atención, pues ya vamos a ir partiendo de eso y vamos a decir, no, en este chico tengo que estudiarlo. ¿Por qué? Porque la mamá viene con tal cosa, tal vez una ruptura prematura de membranas mayor a 18 horas, o tal vez ya vino con alguna alteración del bienestar fetal. Entonces, ya debemos ir buscando antecedentes durante el embarazo, ¿no? Un trabajo de parto prolongado también puede darnos a pensar en que ese producto o ese recién nacido, pues, tenga alguna complicación igual, ¿no? Entonces, incluso cuando ustedes vean, no es nomás también los obstetras cuando evalúan a la mujer embarazada para ver con cuánto de dilatación está y todo eso. Entonces, en algunos artículos van refiriendo con más de 3 o 4 tactos vaginales que van haciendo, pues probablemente también el riesgo de infección también vamos incrementando, pues, ¿no? Entonces, el parto, si el parto también ha sido contaminado o si hubo algún problema por ahí, pues vamos a ir pensando en un riesgo de infección, ¿no? Bueno, el examen físico completo, vamos a hacer obviamente un examen físico completo, vamos a tomar algunas pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio son prácticamente estos, ¿no? Entonces, desde un hemograma, un PCR cuantitativo, un hemocultivo, una punción lumbar y una radiografía de tórax, un cultivo de aspirado traqueal. Obviamente no vamos a pedir todo esto en todos los recién nacidos. Aquellos recién nacidos que tengan algún problema respiratorio, pues ya le vamos a pedir una radiografía de tórax. Pero en aquellos pacientes que también den alguna sospecha de algún problema ya o un daño a nivel neurológico, pues también vamos a hacer una punción lumbar. Por ejemplo, en aquellos pacientes cuando nosotros tenemos un hemocultivo positivo, pues en estos pacientes tenemos que hacerles una punción lumbar para descartar de que esa infección ya se haya diseminado a la parte del sistema nervioso central, ¿no? O el sistema nervioso. Entonces, cuando no tengamos una respuesta en cuanto a lo que es el tratamiento empírico con los antibióticos, que se inició en una primera instancia y no tengamos respuesta, pues también tenemos que ir valorando una función lumbar, ¿no? Y obviamente en esos pacientes que están intubados y que no tenemos una evolución favorable y todo eso, pues podemos hacer un cultivo de aspirado traqueal, ¿no? Bueno, y lo que les decía, la PCR, el hemograma completo, aquí vamos a ir viendo nosotros también, vamos a ir viendo lo que es el aspecto mismo de ese recién nacido, ¿no? Aquí estamos en una sepsis neonatal temprana, por si acaso. En una sepsis neonatal temprana, incluso si nosotros vemos a un paciente que está estable y que probablemente podamos simplemente observarlo, pues podríamos hacerlo mínimo 48 horas, ¿no? Entonces, lo que quiero acá que veamos es también en la sepsis neonatal tardía, casi los mismos estudios, pero de acuerdo también a lo que son las complicaciones mismas que se van a ir evidenciando, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, ya tomamos un puro cultivo, ¿no? Entonces, vamos a ir buscando otros puntos o otras fuentes de infección o de propagación de esta sepsis, ¿no? Entonces,
El urocultivo en los recién nacidos, bueno, en la etapa neonatal, pues recomendamos que se haga a nivel o por punción suprapúbica o alguna muestra por catéter, ¿no? Y aquí prácticamente vamos a ir viendo también esto de lo que son los marcadores inflamatorios. Quiero que, digamos, lo recuerden para que ustedes puedan pedir estos exámenes complementarios. Estos mediadores inflamatorios nos van a decir a nosotros o nos van a hacer sospechar altamente de algún proceso infeccioso. Obviamente no son específicos, pero nos van a sugerir, pues, ¿no? Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, el PCR que nosotros comúnmente vamos a ir pidiendo. Pero lo que quiero que vean ustedes acá del PCR, por ejemplo, miren el PCR. Es decir, a partir de lo que es las 6-7 horas vamos a tener una ligera aparición. Es decir, a nivel de lo que son las 24 horas ya vamos a tener, como quien dice, un ascenso, ¿no?, de lo que es el PCR. Si ustedes se han dado cuenta, y no sé quién, alguno de ustedes ha hecho, cuando teníamos un niño con un riesgo de infección, ahí, ¿qué les mandé a hacer? Una boleta, no sé si alguno de ustedes hizo un hemograma, un PCR. Entonces, cuando le pido, doctor, le decían, generalmente nosotros les pedimos a las 24 horas. Un hemograma, un PCR, cuando el recién nacido está, como quien dice, asintomático, tú lo ves bien, pero simplemente quieres descartar cualquier proceso infeccioso, pues lo recomendable es hacerlo a las 24 horas. Como ustedes pueden ver, ¿por qué? Porque prácticamente recién vamos teniendo lo que es una positividad en estos laboratorios, ¿no? Y en cuanto al hemograma, pues vamos a ir teniendo prácticamente, digamos, un resultado que sea casi, como quien dice, que no esté influenciado con la parte materna o por el mismo tiempo de lo que es de la vida intrauterina a la vida extrauterina, pues vamos a ir viendo eso, ¿no? Entonces, ideal, pues para nosotros sería hacerles ese tipo de pruebas que probablemente, por ejemplo, el factor de la interleucina 6, alguna prueba que pueda aparecer, digamos, dentro de las primeras horas, ¿no? Pero generalmente no tenemos ese tipo de pruebas, y lo que sí nosotros vamos manejando más es lo que es el PCR, pues, ¿no? Entonces, ya vamos a ir viendo por qué. Entonces vamos a ir pidiendo lo que son estos laboratorios después de las 24 horas. Obviamente, si tienes un paciente que está mal, que está delicado, que tú tienes que hacer algo por ese niño, pues lo vas a detectar, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico de sepsis? Pues, vamos a tener varios criterios que vamos a ir manejando para determinar que ese niño tiene una sepsis o ya viene con una complicación como es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Vamos a tener estos 4 puntos principales. Entonces, que el paciente se encuentre taquipnéico, es decir, una frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto, que el paciente nos haga alguna apnea, que el paciente esté con una taquicardia o una bradicardia, taquicardia mayor a 180 latidos por minuto, o una bradicardia menos de 100 latidos por minuto, o que estemos manejando lo que son estas distermias, ¿no?, que pueden ser hipotermias o que pueden ser hipertermias, ¿no? Y lo que a nivel de lo que es el laboratorio, que vayamos evidenciando lo que es lo que son los leucocitos, una leucocitosis o una linfopenia, ¿no? Entonces, una linfocitosis mayor a 25.000 y una linfopenia pues menor a 5.000 leucocitos. Entonces, estos que van a estar asociados a alguna alteración a nivel de lo que son las plaquetas, tal vez asociadas a una trombocitopenia, ¿no? Entonces, plaquetas menos de 150.000 y ya vamos a ir viendo esos tipos de alteraciones. Y si tenemos 2 criterios o más de estos, pues vamos a estar probablemente ante un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero si tenemos 2 criterios o más, pero tenemos un foco infeccioso confirmado, pues vamos a estar hablando de una sepsis. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a ir estudiando? Entonces, el primer paso para iniciar un estudio diagnóstico, ya sabes, sospechar del cuadro séptico y según los antecedentes, según la clínica, y ahí vamos a ir viendo lo que son
Sobre todo estos tres factores principales, ¿no? Clínica compatible, factores de riesgo, procedimientos invasivos. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Un hemograma, un PCR, un hemocultivo, un urocultivo o tal vez un cultivo de líquido cefalorraquídeo cuando tengamos una sospecha de un compromiso a nivel sistémico y algo, ¿no? Entonces, este es el cuadrito que vamos a ir manejando básicamente para poder hacer el diagnóstico de sepsis neonatal. Entonces, tenemos factores de riesgo o pacientes que no tenemos factores de riesgo. Entonces, los pacientes que tenemos factores de riesgo, entonces, si ustedes van a ir viendo, en estos pacientes generalmente les vamos a pedir un hemograma, un PCR a las 24 horas, ¿no? Pero obviamente vamos a tener en cuenta lo que es esto, que si se encuentra sintomático o si se encuentra con algún síntoma en ese momento, ¿no? Si nuestro paciente está sintomático, pues yo lo voy a catalogar todavía como un riesgo de infección. Entonces, riesgo de infección, o sea que aquí prácticamente por el antecedente o por el factor de riesgo, ya sea de la madre o alguna característica durante el parto o lo que sea, yo voy a estar prácticamente no confirmando que ese niño esté con una infección, simplemente por ese factor de riesgo ya lo voy a denominar como riesgo de infección. Entonces, en estos niños yo debo observarlos clínicamente cómo se van a ir comportando durante 48 horas. Esto lo puedo hacer ahí en alojamiento conjunto con la madre, y si estos niños se mantienen todavía sintomáticos, pues yo puedo determinar que ese niño no tiene una sepsis, ¿no? Pero por el otro lado, si estos niños, por ejemplo, en esta parte, cuando estos niños están asintomáticos, si estos son prematuros, menores de 35 semanas, o que tengan un bajo peso, o sean menores de 2.000 gramos, entonces en estos niños igual también vamos a ir, como quien dice, descartando algún proceso infeccioso, ¿no? Pues vamos a pedirles el hemograma, el PCR y va a entrar en nuestro cuadro como una sospecha de infección por esos factores que ya mencionamos, ¿no? Entonces, en los pacientes que se encuentran sintomáticos, pues recuerden siempre esto, pacientes con síntoma, entonces ya vamos a ir hablando de una sospecha de infección, ¿ya? Entonces aquí los voy a confirmar igual estos laboratorios, en el hemograma, un PCR, en el hemograma yo voy a ver las plaquetas y esas características que anteriormente ya habíamos mencionado, estas características, ¿ya? No se olviden leucocitosis, leucopenia o una trombocitopenia. Vamos a ir viendo nosotros acá esas características. Entonces, si esto va a estar normal, obviamente voy a ir también observando clínicamente cada 6 horas. En algunos hospitales tienen algún protocolo de lo que son, así como quien dice, para chequear si presenta fiebre, si presenta buena succión, si presenta algunas características, así, incluso de la temperatura, los signos vitales, van a ir registrando cada 6 horas. Entonces, y esto lo que normalmente los hacemos por 72 horas, como ya les habíamos mencionado. Generalmente las cesáreas se quedan 72 horas, los partos 48 horas, entonces nos da tiempo para poder hacer ese seguimiento con estos niños en alojamiento conjunto, si es que se encuentran asintomáticos, si es que se encuentran bien, ¿no? Entonces, pero pues acá la observación vamos a ir haciendo 24 a 72 horas cuando estemos ante este cuadro. Pero si este laboratorio me sale mal, sale alterado, obviamente en estos pacientes ya voy a ir, como quien dice, dando el siguiente paso, voy a pedir lo que son los cultivos, ¿no? Tal vez voy a policultivar en una sepsis tardía y voy a pedir estos, tal vez ya el hemograma, si va a ser alterado, pues voy a estar ante una sepsis tal vez confirmada, ¿no? Y obviamente voy a pedir esto por si acaso, este es un hemocultivo. Si el hemocultivo está positivo, pues ya voy a estar hablando de una sepsis confirmada. Ya no va a ser una sospecha de infección, sino ya va a ser una sepsis confirmada. ¿Por qué? Porque tengo un hemocultivo positivo. Pero si mi hemocultivo va a ser negativo, voy a estar ante una sepsis clínica. ¿Por qué? Tal vez por estos
por esta sintomatología que vamos a ir evidenciando en este niño, por estos factores de riesgo que vamos a ir evidenciando en este niño, por todas esas características vamos a llegar a una sepsis clínica cuando el hemocultivo sea negativo. Y en estos pacientes también vamos a ir pidiendo lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, cuando estos son negativos, igual, pues con todas estas características, igual vamos a estar ante una sepsis clínica. Cuando este líquido cefalorraquídeo salga alterado, pues ya voy a estar ante otro diagnóstico, una sepsis con una meningitis. Entonces, ahora, con todo esto, ya voy a poder determinar qué tratamiento voy a ir haciendo en estos pacientes. Por ejemplo, una sepsis confirmada, el tratamiento con los antibióticos lo voy a hacer entre 10 y 14 días. En una sepsis clínica, o sea, clínica simplemente, pues voy a hacer el tratamiento tal vez entre 7 a 10 días. O en una sepsis con una meningitis, aquí ya se alarga más el tiempo, entre 14 y 21 días. Entonces, para eso yo voy a determinar cuándo es una sepsis confirmada, cuándo es una sepsis clínica, cuándo es una sepsis con meningitis. Entonces, acuérdense de estos conceptos. Incluso en la anterior clase habíamos mencionado cuándo decimos riesgo de infección, cuándo decimos sospecha de infección, cuándo decimos una sepsis confirmada, cuándo decimos una sepsis clínica y cuándo hablamos de una sepsis con meningitis. Entonces, recuerden, esos términos son muy importantes para que ustedes vayan también realizando lo que es la nomenclatura en cuanto a lo que es el diagnóstico. Actualmente, incluso con los nuevos manejos o protocolos que vamos manejando, cuando tenemos alguna sospecha de infección, cuando tenemos un hemograma alterado, un PCR alterado y clínicamente al paciente lo vemos bien, entonces algunas veces es como quien dice poner a la balanza y decir, a ver, a este le inicio tratamiento o a este no le inicio tratamiento. Entonces, muchas veces ahora, cuando nosotros ya tenemos lo que es un hemocultivo, si es el hemocultivo negativo, entonces, y clínicamente al paciente lo vemos bien y por cualquier motivo hemos iniciado lo que es el tratamiento con antibiótico, si el cultivo me sale generalmente esperamos 72 horas el hemocultivo. Al cuarto día ya me están reportando el resultado. Y si ese paciente al cuarto o quinto día a lo mucho, si ese paciente está bien, pues incluso ya no podemos hacer lo que es el tratamiento de estos 7 a 10 días. Entonces los podemos mandar a casa al cuarto o quinto día y tratando siempre de que estos pacientes durante ese periodo o esa estancia hayan estado asintomáticos, hayan estado en buen estado general, ¿no? Entonces, sin clínica, pues les damos el alta lo más antes posible. Recuerden que un ambiente hospitalario pues es un ambiente de riesgo para cualquier bebé y más aún para un recién nacido tal vez prematuro o someterlo a que esté ahí como quien dice con otros niños que están sí infectados o que están con alguna infección. Entonces es nomás arriesgarnos, ¿no? Pero pues estas son las normativas que nosotros vamos a ir como quien dice manejando, pero actualmente vamos tratando siempre de que hagamos un uso racional de lo que son los antibióticos y cuanto menos le pongas el antibiótico, cuanto menos días tengas a tu paciente con antibióticos y menos días hospitalarios, pues mejor, ¿no? Pero obviamente siempre analizando el riesgo-beneficio de ese paciente. Bueno, pues aquí ya vamos a ir viendo ya prácticamente algunos puntos de laboratorio que vamos a ir viendo. Esto lo vamos a hacer en la clase práctica. Cuando ya veamos ahí en el hospital, vamos a ir viendo cómo vamos a sacar o cómo vamos a valorar. Aún nosotros vamos manejando esta tablita que nosotros le llamamos el score hematológico de Rodwell, ¿ya? Entonces, si ustedes van a ir viendo, aquí tenemos más o menos por horas lo que son las edades de vida, 12 horas, 24 horas, de 4 a 28 días, parámetros que vamos a ir conociéndolos en la parte práctica. Simplemente para que tal vez le tomen una fotito y ustedes tengan, y en el momento que hagamos la evaluación de un hemograma,
vamos a ir sacando estos parámetros y como ustedes pueden ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parámetros que vamos a ir valorando para descartar que ese niño no esté con un hemograma, como quien dice, sospechoso de infección, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo estas características, ¿ya? Una leucocitosis, una leucopenia, una neutropenia, una neutrofilia, o si estos van a tener una leucocitosis, o si estos van a tener un aumento en los neutrófilos inmaduros, la relación de inmaduros totales, entonces, y la presencia de lo que son algunas granulaciones tóxicas o lo que son las plaquetas, ¿no? Entonces todo esto vamos a ir valorando en la parte práctica. Ya vamos a ir viendo algunos casos en la parte práctica, pero para que ustedes vean y conozcan, esta es la tabla que nosotros manejamos para determinar si ese resultado de laboratorio, si ese hemograma de ese recién nacido está dentro de parámetros normales, ¿ya? Entonces, aquí, en este punto, pues quiero que recuerden, si nosotros vamos a tener 3 de estos alterados, pues vamos a estar prácticamente sospechando de que ese niño está con una probable sepsis, ¿ya? Entonces, cuando tengamos de estos 7 puntos que vamos a ir analizando, si tenemos 3 o más, entonces ya vamos a estar sospechando de una sepsis. Entonces, pero también nos vamos a guiar con esto de lo que es la PCR, la proteína C reactiva, que generalmente vamos a ir aconsejándolos que a partir de las 12 horas de vida tiene un mayor, como que dicen, un mayor valor, pues, ¿no? En cuanto a su positividad o a su negatividad. Pero no siempre lo que es esta PCR va a estar siempre, como quien dice, positivo. Entonces, porque tenemos una característica que dice que tiene un valor predictivo negativo alto. O sea, probablemente esto puede ser que salga negativo, pero es importante que siempre valoremos la clínica de ese recién nacido, ¿no? Obviamente estos laboratorios son complementarios para que yo pueda justificar el inicio de tratamiento con antibióticos en ese niño, ¿ya? Entonces, el PCR, de acuerdo a los laboratorios que ustedes van a ir haciendo o mandándolo a realizar, pues vamos a tener valores distintos. Por ejemplo, en algunos, en nuestra institución, si nos reportan de esta manera. Si es mayor a 6 miligramos de decilitro, pues ya lo ponen positivo, o si no, nos mandan con algún número cuantitativo, ¿no? Si está en 12, 24, 48, 90 y tantos. Entonces ya nos van a ir mandando con algún número, ¿no? Pero hoy en día, o en algunas instituciones, lo manejan como 1.2 miligramos de decilitro, entonces de acuerdo a los rangos que van a ir manejando cada institución según el reactivo que vaya manejando, ¿no? Entonces, pero mayor a 6 miligramos de decilitro ya vamos considerando como positivo este PCR, como mayoría de las veces. Recuerden que ya habíamos mencionado que nosotros aquí vamos a tener una neutropenia, vamos a tener neutrofilia. Si ustedes se dan cuenta, los leucocitos, miren, podemos tener en un nacimiento entre 5.000 y 25.000 en los recién nacidos a término. O sea, si tú ves leucocitos de 20.000, leucocitos de 19.000, te puedes quedar tranquilo porque estamos dentro de los rangos permitidos. Entonces, es por eso que debemos aprender a valorar y a revisar esto de lo que es esta escala o hematológica de Rodberg, ¿ya? Entonces, obviamente, si tú ves en un paciente adulto leucocitos de 15.000 hasta de 10.000, ya uno ya va, como quien dice, asustándose, ¿no? Y va diciendo, va pensando en lo peor. Pero en nuestro caso sería distinto, ¿ya? Entonces, pero hay algunas situaciones que tenemos que también nosotros considerar, por ejemplo, una neutrofilia o una neutropenia, en algunas situaciones que no necesariamente van a ser secundarios a una sepsis, sino secundarios tal vez, por ejemplo, una neutrofilia, a un SALAM, a una hemorragia intracraneal, a un neumotórax, a alguna asfixia. Entonces vamos a tener probablemente una neutrofilia, ¿no? Fiebre materna, convulsiones, entonces el uso prolongado tal vez de oxitocina, el trabajo de parto prolongado, entonces van a hacer que nuestro niño tenga una neutrofilia. Una neutropenia, tal vez una hipertensión materna, una asfixia perinatal o alguna enfermedad hemolítica, ¿no? Entonces, algunos puntos que debemos ir considerando. ¿El tratamiento cuál va a ser? El tratamiento básicamente va a ser
Primero, como nosotros vamos a estar en un primer nivel, como médicos generales, entonces tenemos que hacer el diagnóstico oportuno. Con todas esas características que los hemos mencionado, ustedes van a ser los que van a derivar a ese niño a un segundo o a un tercer nivel. Entonces, en un primer nivel, ¿qué van a hacer ustedes? Van a ofrecerle todas las medidas generales. Cuidado de la temperatura, cuidado de la alimentación y cuidado en lo que es el transporte mismo, ¿no? Entonces, ya nosotros aquí ya vamos a ir viendo algunos puntos donde vamos a ir haciendo énfasis en cuanto a lo que es el tratamiento. Por ejemplo, el uso de antibióticos específicos. Esto de lo que es la gamma-globulina intravenosa humana está aún, como quien dice, discutido. No se lo usa de una manera rutinaria, pero en aquellos pacientes que se los ve muy o que con un compromiso inmunológico, por ejemplo, los recién nacidos prematuros extremos, en fin, etcétera, o algún paciente con alguna patología de base, podemos hacer el uso de este medicamento, ¿no? La gamma-globulina intravenosa humana, una dosis de 500 miligramos kilogramo peso, y debemos hacer hincapié en la parte nutricional, en el manejo del medio interno y obviamente en la prevención, ¿no? Si vemos alguna madre, esto lo va a hacer prácticamente el obstetra, ¿no? Pero para que ustedes recuerden y también estén sobre lo que es el obstetra, preguntarle siempre qué factores de riesgo tiene esa mamá y si necesita alguna prevención en cuanto a lo que es el uso de antibióticos, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta lámina nos muestra si tenemos una madre con alguna infección, una alta sospecha de infección, durante el parto podemos darle ampicilina 2 gramos al ingreso y 1 gramo cada 4 horas durante lo que es el parto, pues, ¿no? Entonces, pero esto lo van a hacer más el manejo que es el obstetra. Ahora, esto es lo que nos tocaría a nosotros hacer. Entonces, para el tratamiento tenemos que preguntarnos ¿de dónde viene ese paciente? Si viene si no se fue a casa y si estuvo siempre a nivel hospitalario, o si se fue a casa y volvió, como quien dice, ¿no? Entonces, y si ustedes ven acá, el tratamiento, generalmente nosotros vamos a empezar con el primer esquema de tratamiento con antibióticos, lo más básico, la ampicilina y la gentamicina, ¿ya? Entonces, la ampicilina para gram positivos y la gentamicina para gram negativos. Si ustedes recuerdan los agentes etiológicos, entonces ahí van a ver ustedes que hay como quien dice, hay un porqué vamos a utilizar un doble esquema de antibióticos. Ustedes van a ver que en los recién nacidos y en neonatología, el esquema de tratamiento es siempre de a 2 medicamentos, no va de uno solo. Entonces, la mayoría de las veces vamos siempre de a 2, ¿ya? Entonces, por eso, ampicilina y gentamicina. Ya los niños vamos a ir viendo que sí, en los niños podemos darles una monoterapia, ¿no? Pero de acuerdo a la agente etiológico también, ¿no? Pero bueno, recordemos acá que en nuestro paciente hospitalizado que tenga mayor o igual a 72 horas de internación sin antibióticos, puede iniciar la ampicilina más gentamicina. Si no mejora el cuadro clínico en 48 72 horas, debo policultivar. ¿Qué debo pedirle? Un monocultivo y tal vez rotar a lo que es la micacina más cloxacilina, ¿no? Entonces, y si no vemos una mejoría clínicamente a las 48 72 horas, igual debo policultivar, y si ustedes se dan cuenta más o menos hasta esta etapa, yo ya voy a tener tal vez un cultivo positivo o algún germen identificado que también me den el medicamento o el antibiótico que es específico para esa patología, ¿no? Bueno, si viene de su domicilio, ampicilina más gentamicina, sin mejoría clínica, también debo policultivar y hacer una rotación a micacina más cloxacilina, ¿no? Bueno, aquí ya básicamente vamos a estar ya ante lo que es en pacientes que no tienen una mejoría clínica ya en 48 72 horas, ya los hemos pancultivado. Pues en estos pacientes vamos a considerar, de acuerdo a lo que es el agente
etiológico o la epidemiología de cada centro hospitalario, vamos a ir nosotros, como quien dice, rotando de antibiótico. Incluso vamos a considerar tal vez el uso de lo que es la amphotericina B o el fluconazol cuando estemos sospechando de alguna infección fúngica, pues, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a ver algunas lesiones dérmicas en ese recién nacido, pues lo recomendable es utilizar la cloxacillina en vez de lo que es la ampicilina, ¿ya? Y en todos los casos, si el líquido cefalorraquídeo está alterado, debemos usar la cefotaxima en lugar de la gentamicina. Por ejemplo, ustedes van a ver en los pacientes que nosotros los catalogamos como una sospecha de infección o una sepsis en el lugar donde trabajamos, no hacemos ampigenta, sino hacemos directamente, no hacemos ampigenta, sino hacemos ampi, pero también hacemos, en vez de genta, hacemos la amicacina. Entonces, ¿por qué hemos determinado nosotros realizar ese tipo de tratamiento o ese cambio? Pues también hemos hecho un estudio ahí en nuestros recién nacidos y en la mayoría de lo que son los cultivos, y cuando se identificaba algún germen, eran resistentes a la gentamicina. Entonces, por eso que decidimos cambiar la gentamicina por la amicacina. Y ya desde ese entonces, prácticamente con ese esquema de ampi-amica, pues nos ha ido bien. Generalmente ya no vemos sepsis así que son de difícil control, ¿no? O que van o que vamos teniendo que rotar de antibióticos, por ejemplo, generalmente nosotros empezamos ampigenta, si no funciona eso, cefoamica, si no funciona eso, vancomicina y imipenem, y si no funciona eso, pues de acuerdo al cultivo que vayamos o al germen que vayamos a identificar y de acuerdo a su resistencia o su sensibilidad de ese germen, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo ese tipo de esquema de tratamiento, ¿ya? Entonces, el uso del tiempo, ya saben, sepsis clínica de 7 a 10 días, sepsis confirmada de 10 a 14 días, una sepsis con meningitis 14 días para gérmenes gram positivos y 21 días para gram negativos. Entonces, punto importante para que vayamos a considerar en cuanto a lo que es el tratamiento. Bueno, el tratamiento empírico, muchas veces nosotros vamos a guiarnos cuando al paciente nosotros lo veamos con un mal aspecto, cuando tengamos algún síntoma de afectación sistémica, cuando encontremos alteración en el líquido cefalorraquídeo, cuando tengamos una corioamnionitis y obviamente también últimamente vamos manejando esto de lo que es el alto riesgo estimado por las calculadoras validadas. Entonces ustedes van a ver, si le echan una fotito acá y entran a esta página, van a ver que tenemos también ya calculadoras para poder calcular el riesgo o sospecha de infección de ese paciente de acuerdo a algunas características específicas. Pero esto lo vamos a hacer en la parte práctica para que ustedes vean también que ya hay, como quien dice, la tecnología también va, como quien dice, dándonos valores predictivos, positivos o negativos, para determinar si ese recién nacido está con una sepsis de inicio temprano, pues, ¿no? Bueno, los fármacos, como ya les habíamos mencionado, sepsis neonatal temprana, ampicilina más gentamicina, estas son las dosis. Por si acaso, la ampicilina es de 50 a 100 miligramos. Generalmente utilizamos 50 miligramos kilogramo, dosis. Esto de lo que son cada 8 horas o cada 24 horas, la vamos a determinar de acuerdo a los días de vida. Esto está de una forma general, por si acaso, ¿ya? Entonces, pero de una sepsis neonatal tardía, pues igual a ampigenta o vancomicina genta, pues vamos a ir viendo algunos tipos de tratamiento. Lo que quiero es que básicamente de acá recuerden que miren que hacemos el tratamiento no hacemos monoterapia, hacemos de 2 medicamentos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las formas de hacer el tratamiento o indicarlas? Bueno, de acuerdo a lo que es el germen identificado o el agente etiológico identificado, pues vamos a tener fármacos específicos, ¿ya? Por ejemplo, la ampicilina me va a servir sobre todo para la E. coli sensible a la ampicilina. La cefotaxima me va a servir para la E. coli resistente a la ampicilina, probablemente, ¿no? Entonces, y el meropenem para las bacterias multiresistentes.
y vamos a ir asociando la ampicilina más gentamicina para la listeria monocitógenes. Entonces, así sucesivamente vamos a ir viendo bien, las características o los fármacos específicos para cada bacteria. Entonces, ahora, lo que quiero que vean acá ustedes son esto de lo que son las dosis y los días o los términos que vamos a ir indicando en nuestros recién nacidos. Por ejemplo, la ampicilina. Estas tablitas ustedes las van a tener, igual las vamos a pasar en foto para que ustedes la tengan, porque yo siempre les digo, o sea, no vamos a ir aprendiéndonos todos estos valores como que dice de memoria, tal vez de algunos que vamos a utilizar comúnmente, pero de todos los medicamentos, pues es un poco complicado, ¿no? Pero para que ustedes vean esto, cómo se usa esta tablita, pues es de la siguiente manera. La ampicilina, la dosis es de 25 a 50 miligramos kilogramo dosis. Acuérdense de esto, dosis. Cuando nos digan dosis, lo que te salga de respuesta ahí, digamos 8 por 2, digamos, ¿no? 8 por 2, 16. Los 16 tienes que darle. Cuando nosotros encontremos aquí día, esa cantidad que hemos calculado tenemos que dividirlo en cuántas veces tú le vas a dar. Pero para que se acuerden nada más de esa característica, pues las vamos mencionando. Ahora, volviendo a esto, 25 a 50 miligramos kilogramo dosis. En meningitis e infecciones graves por estreptococos, lo podemos ir aumentando esto a 100 miligramos kilogramo dosis. Si ustedes recuerdan, en las neumonías, generalmente nosotros utilizábamos las dosis amplias, a 100 miligramos kilogramo dosis. Entonces, vamos a ir nosotros viendo siempre el cuadro clínico y el diagnóstico en sí de ese paciente para determinar si utilizo 50 o si utilizo la mayor dosis, ¿no? Pero acuérdense de esto de 50. Con 50, con que se acuerden de 50, está súper bien. Si ustedes ven, aquí tenemos semanas de gestación por FUM, aquí tenemos postnatal, o que son días de vida, y el intervalo. La ampicilina, vamos a decidir que tenemos, por ejemplo, tenemos un niño de 38 semanas que decidimos iniciarle tratamiento con ampicilina más gentamicina. Entonces, tiene 38 semanas y este niño tiene 3 días de vida. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? 38 semanas, vamos aquí está, de 37 a 44 semanas. Entonces, nuestro niño tiene 38 semanas, entonces aquí lo identificamos. ¿Cuántos días dijimos que tiene? 3 días. Entonces, aquí tienen dos opciones, de 0 a 7 días y mayores a 7 días. Entonces, nos quedamos con esta fila de aquí arriba, de 0 a 7 días, porque nuestro niño tiene 3 días. ¿Cada cuánto le vamos a poner? Cada 12 horas. Entonces, si nuestro niño, yo le diría, tenemos un niño de 38 semanas y tiene este niño 8 días, entonces ya el intervalo va a cambiar, ¿no? Ya no va a ser cada 12, va a ser cada 8 horas. Pues más o menos esto vamos a ir manejando de estas características y lo vamos a ir haciendo en la parte práctica. Pero para que ustedes vean que la dosis, el intervalo, la dosis, la podemos hacer de acuerdo a las semanas de gestación y de acuerdo a los días de vida de ese niño, ¿ya? Por ejemplo, en la gentamicina generalmente, miren, si aquí tenemos igual, de acuerdo a su FUM, por decir, si nuestro niño tiene 38 semanas, aquí lo identificaríamos mayor o igual a 35 semanas, en todos estos niños lo voy a hacer la dosis a 4 miligramos kilogramo dosis. Entonces, ¿cada cuánto? Cada 24 horas. Entonces, igual lo mismo. Entonces, la micacina, otro medicamento importante. Entonces, la micacina igual lo mismo. La micacina, la dosis de estos generalmente es de 15 miligramos kilogramo dosis. Ustedes ven, igual tenemos aquí semanas. De 30 a 34, menos de 29 semanas, de 30 a 34 semanas, mayores o igual a 35 semanas. En todos ellos voy a utilizar una sola dosis, que es de 15 miligramos kilogramo dosis. ¿Cada cuánto le voy a poner? Cada 24 horas. Entonces, por decir, si yo tengo un niño que tiene 33 semanas y tiene 3 días y tengo que utilizar
este medicamento. ¿Cómo voy a hacerlo? De 30 a 34. ¿Qué quiere hacer? 3 días y 33 semanas. A ver, toma. Esto aprieta. ¿Quién tiene mi hoja? No, sí, 18 sería. Ya, pues, identificas primero las semanas, ya 33 semanas, 3 días, ya 18 miligramos por kilogramo dosis. Entonces, ¿cada cuánto le vas a dar? Cada 36. Cada 36 horas, ¿no? No es cada 24. Entonces, ahí tenemos que ir, como que dicen, jugando con estas cosas, ¿ya? O viendo ese punto. Ahora, esto de lo que es la ampicilina B, realmente lo vamos a utilizar, pero más para aquellos procesos que están asociados con algunos procesos fúngicos o hongos, y la dosis de 0.5 a 1 miligramo kilogramo dosis cada 24 horas, y con una dilución, ya podemos diluirlo en una dextrosa o fisiológico, y la duración es su uso inmediato, y esas son las concentraciones y la administración que tenemos o que podemos realizar, ¿ya? Entonces tenemos también aquí la cefotaxima, la clofazimina, igual estas son las dosis, 50 miligramos kilogramo dosis, y ustedes pueden ver igual las semanas de gestación, los días de vida posterior al nacimiento y el intervalo que los vamos a ir colocando, ¿ya? Entonces igual para que ustedes puedan guiarse más o menos, esas son las tablas que nosotros vamos a ir viendo. Aquí tenemos la dosis del imipenem, del meropenem, de la vancomicina, de la penicilina, ¿no? El imipenem de 20 a 25 miligramos kilogramo dosis, y el meropenem en una sepsis de 20 miligramos kilogramo dosis, y en una meningitis 40 miligramos kilogramo dosis. La vancomicina, igual que vamos utilizando casi comúnmente también, en una sepsis empezamos a 10 miligramos kilogramo dosis, y en una meningitis a 15 miligramos kilogramo dosis. Igual tenemos aquí según las edades por la semana de gestación, y de acuerdo a cuántos días de vida tiene y el intervalo que vamos a ir colocando. Todo esto, lo más principal que tienen que aprender, digamos, es ampicilina, gentamicina y amikacina. 3 nada más. Ya, pues las más importantes para que ustedes vayan aprendiendo, ¿ya? Obviamente esto vamos a tenerlo como que dice, como ayuda a memoria por ahí. Bueno, ahí tenemos la cepa, la cefotaxima, la clofazimina, la gentamicina, la ceftazina. Entonces igual con sus dosis y valores correspondientes. Ahora, ¿cuándo yo voy a suspender el antibiótico? Obviamente cuando tengamos una ausencia o de identificación del microorganismo, o sea, nuestro homocultivo, nuestro urocultivo probablemente pues sean negativos, y esa sospecha clínica o sospecha de sepsis lo descartemos con esos cultivos negativos, y obviamente tengamos una evolución clínica favorable, ¿ya? Y el tiempo de tratamiento con antimicrobianos prolongados también debe ser valorado, pues, para suspender el antibiótico, ¿no? No creamos que si lo dejamos a nuestro niño con antibiótico, pues va a estar protegido, va a estar como que dice, no le va a pasar nada. Pues muchas veces el uso prolongado de antibióticos, en vez de beneficiar a ese niño, pues lo puede desfavorecer, ¿no? Entonces hace de que esos niños incluso sean susceptibles a adquirir otros tipos de bacterias, otros tipos de microorganismos, como por ejemplo, como son los hongos o las micosis, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo esas características. ¿Cuáles son los factores de falla terapéutica? Obviamente, cuando tengamos alguna concentración de antimicrobianos insuficientes en el sitio de infección, cuando tengamos alguna resistencia de estos agentes etiológicos, o cuando tengamos agentes atípicos, o cuando exista alguna susceptibilidad o cambios en la susceptibilidad del vivo debido a interacciones medicamentosas o alguna inducción de resistencia, ¿no? O algunos patógenos sobreagregados a esa infección, ¿no? Y cambios en el estado clínico del paciente, y cuando tengamos alguna complicación, ya sea a nivel renal, hepáticos o a nivel hemodinámico, ¿no?
Entonces, esos serían los factores que nos indicarían que estamos ante una falla terapéutica, ¿no? Las complicaciones que vamos a tener: un shock séptico, una falla multiorgánica, una meningoencefalitis, una enterocolitis necrotizante, una coagulación intravascular diseminada y, por último, lo que es la muerte. Entonces, todo esto podemos evitarlo prácticamente haciendo un diagnóstico precoz, oportuno y dándole un tratamiento pues también oportuno, ¿no? Estos son los niveles de manejo a nivel de lo que es la complejidad misma de los pacientes que vamos a ir viendo. Por ejemplo, los cuidados primarios ante una sospecha de sepsis, ustedes tienen que referirlos a esos niños para unos cuidados esenciales, ¿ya? Entonces, si ustedes ven que la referencia va a ser mayor a 6 horas y que se encuentran lejos, como quien dice, entonces pueden indicar la primera dosis del antibiótico. Y ustedes ya saben cuál es la primera dosis de antibiótico, ¿no? Ampicilina o gentamicina, ¿no? Entonces pueden ya ponerle las primeras dosis de antibióticos y mandarlo con una tranquilidad. Lactancia materna exclusiva, siempre tratar de incentivar a la mamá que no deje de darle de lactar, pues, ¿no? Entonces, obviamente, si el cuadro clínico también lo permite, pues, ¿no? Obviamente, si ves un niño que es somnoliento, con distrés respiratorio importante, pues esos niños no van a poder ser motivados a todavía, como quien dice, a establecer o a mantener la lactancia materna, ¿no? Ya buscarás otra medida, le mandarás con un suero, con un aporte de vía, que vamos a aprender a calcularlo en la clase práctica. Bueno, los cuidados básicos: brindar siempre los cuidados primarios, observarlos durante 48 horas o 24 a 48 horas aquellos pacientes que clínicamente se encuentren bien, pero aunque tú estés sospechando por algunos factores o antecedentes maternos, pues ya vamos a ir viendo ese punto, ¿no? En los exámenes auxiliares, si están anormal o hay una sintomatología de infección, pues referirlos para cuidados esenciales con alguna vía periférica permeable, la primera dosis de antibiótico. Si necesita oxígeno, obviamente le vamos a dar oxígeno, y controlar lo que es la temperatura, pues, ¿no? Mantenerlos con una regulación de temperatura adecuada, y debemos continuar la lactancia materna. Esos son los cuidados básicos que podríamos realizar o indicar en un primer nivel, pues, ¿no? Obviamente, ya cuando tengamos pacientes un poco más complicados y necesiten de atención más específica, pues vamos a transferirlos a un segundo nivel o a un tercer nivel, donde ya prácticamente ese niño pues esté tal vez para un manejo especializado por alguna consecuencia del shock, una sepsis con una falla multiorgánica, o si se trata de un recién nacido prematuro, o si de bajo peso. Entonces ya vamos a ir viendo ya básicamente el manejo a este nivel, pues, ¿no? Entonces, igual es el manejo que vamos a ir prácticamente realizando, ¿no? La terapia de soporte, pues estos niños ya en un segundo nivel o tercer nivel ya van a estar en una incubadora, vamos a estar manteniéndolos hidratados por vía parenteral, vamos a darles oxigenoterapia según el caso, y los antibióticos que ya hemos mencionado vamos a ir ya instaurando de 7 a 10 días de acuerdo a los cultivos que vayamos encontrando, y obviamente vamos a hacer un gran control del balance hídrico, pues, ¿no? Porque pueden haber complicaciones a nivel hidroelectrolítico también, ¿no? Entonces, control de las funciones vitales, y si existe una evolución desfavorable durante las 48 horas de tratamiento, si estamos en un segundo nivel, pues hay que transferirlo nomás a un tercer nivel, ¿no? Entonces, o si no, rotar los antibióticos según el antibiograma que vayamos a encontrar, y obviamente aquellos pacientes que presenten estas características tienen que ir a cuidados intensivos, a un tercer nivel. El pronóstico, prácticamente la mortalidad varía de 15 a 30%, dependiendo de lo que es la etiología. Va a depender mucho también del inicio oportuno del tratamiento, de la edad gestacional y las complicaciones que vayamos a encontrar en ese niño. Entonces, todo depende de nosotros, que ese niño pues salga sin secuelas, salga oportunamente y como quien dice, con vida, ¿no? Entonces, las secuelas neurológicas, en el 20-50% de los neonatos se presenta una meningitis asociada, ¿no? Entonces,
Pero en lo que siempre tratamos de evitar llegar a este punto, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Seguros? Esta es su primera tarea. Oh, bueno, hoy es 12, ¿no? Ya el próximo martes se los traigo sus tareas y me dan sus tareas también para hasta ese punto. Sí. Entonces, y aquí hay algunos casos que pueden ir ustedes resolviendo. Tal vez en su examen. Por si acaso no hay aquí respuestas. Aquí hay otra pregunta. Y aquí hay otra pregunta. ¿Listo? Ese sería el tema de hoy. Y avanzamos el otro tema.